Las venas abiertas de América Latina, capítulo 1 de la fiebre del oro por Galeano. Nació el mito de El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del cerco que emanaba plata se hizo realidad en 1545 con el descubrimiento de Potosí. Pero antes habían muerto vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas muchos de los expedicionarios que intentaron infructuosamente dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná. Había así oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona de servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a media sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espada doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron por ponzoña, por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias. Retornaban los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí. Adivinaba desde sus costas infinitas la conquista se extendió en oleadas como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las bulas del Papa habían hecho apostólica concesión de África a la corona de Portugal y a la corona de Castilla habían otorgado las tierras desconocidas como las hasta ahora aquí descubiertas por vuestros enviados y las que se han de descubrir en lo futuro. América había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedió a la corona española, a perpetuidad, todos los diezmos recaudados en América. El codiciado Patronato Universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa, y en 1530 Martín Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. 3 años antes, habían partido de la isla de Cuba en dirección a México las 10 naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban en el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro, ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras, desde el otro lado del mar, vivía la explosión creadora del Renacimiento. América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas.
Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 mineros y 508 soldados. Traía 15 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones, y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto les causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba el estrépito y cómo se desmaya uno. Se le aturden a uno los oídos y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas. Va lloviendo fuego. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo, Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas, y al oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vengativos, que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos, traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también con habilidad política la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro. Usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa. Los hermanos enemigos, los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes e intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez abatidas por el crimen, las jefaturas indígenas más altas. Pero además usaron otras armas, o si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo. Los caballos habían sido como los camellos originarios de América, pero se habían extinguido en esas tierras. Introducidas en Europa por los jinetes árabes, habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos veloces, se cayó de espaldas. El cacique Tecum, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza al caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que formaba parte del conquistador. Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas y misioneros esparcieron entre la fantasía vernácula, durante el proceso colonizador, que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos con ayuda de la divina providencia. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo como plagas bíblicas la viruela y el tétanos, y varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? Ya se fueron a meter a Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia, tos, granos ardientes, que queman, dice un testimonio indígena y otro. A muchos dio la muerte la pegajosa pelmazada, dura enfermedad de granos. Los indios morían como moscas, sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas, y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos.